Bienvenidos al Camino de la Serpiente, una serie que promete cambiar nuestra mirada sobre estos enigmáticos animales. Soy Fernando Cáceres, biólogo, fotógrafo de naturaleza y un apasionado por la vida. Quiero invitarte a caminar juntos este camino que busca, a partir de experiencias y conocimiento, cambiar la forma en que vemos estos seres maravillosos. El día de hoy, en nuestro primer capítulo, vamos a hablar sobre la relación de la humanidad con las serpientes, los mitos, leyendas y cómo es nuestra percepción hoy en día sobre estos fascinantes animales. Para esto tenemos un invitado muy especial, Emerson Buitrago, antropólogo, director de la Facultad de Antropología de la Universidad de Santander. Emerson, un gusto tenerte acá. Bienvenido al Camino de la Serpiente. Hola Fernando, gracias por la invitación. Hola a todos y a todas. Acá emocionado para poder hablar de estos seres tan interesantes del... Bueno, Emerson, cuéntanos un poco sobre tu experiencia. Entiendo que has trabajado muchos años en la relación entre las comunidades, tanto rurales como indígenas, y su vínculo con la naturaleza. Sí, digamos, en el campo de la antropología se llama antropología ambiental. Yo desde el pregrado me he dedicado a trabajar esa relación de lo humano y lo no humano, sobre todo en la relación de la fauna y la flora. Y lo que más me interesa a mí es entender la percepción que tienen cada una de las comunidades alrededor de la naturaleza y cómo esas percepciones se ven reflejadas en la relación que tienen las personas y cómo se puede aprovechar para mejorar temas de conservación, gestión de los recursos. Muy interesante, Emerson. Pero vámonos un poquito más atrás en la historia. ¿Cómo aparecen o en qué momento de la historia de la humanidad empiezan a aparecer las serpientes y la relación de las comunidades originales o pueblos nativos con estos animales? Bueno, yo creo que podemos decir que desde muy antes, muy antiguo, es el registro que tenemos de presencia en el arte rupestre, en las cerámicas de serpientes. Inclusive en el viejo continente, en Europa, en Mesopotamia, encontramos representaciones muy tempranas desde los primeros tiempos de Babilonia, lo que es la región mesopotámica. Encontramos, por ejemplo, representaciones de las dobles serpientes, que hoy en día las podemos ver reflejadas en el símbolo de la salud. Y eso tiene que ver con unos dioses de esta región que se asociaban a la vida y a la salud y que representaban con la doble hélice. Pasa a los griegos, donde también se va a encontrar como en el bastón de Hermes, y ahí en eso que todavía tenemos en la medicina contemporánea. Pero por ejemplo, si nos vamos a Egipto, también podemos encontrar en las coronas de los faraones la representación de serpientes que marcaban la autoridad y la unión del Bajo Egipto y el Alto Egipto, ¿sí? Que son también muy antiguos. Ya hablando de América en general, podemos encontrar tal vez el punto clave, y deberíamos sentirnos orgullosos todos los colombianos, que Chiribiquete es el registro de arte rupestre más antiguo que tenemos del continente. Estamos hablando de más de 20.000 años de registro, y ya en esos registros del arte de Chiribiquete encontramos serpientes. Inclusive dicen algunos estudiosos que hay especies de animales, de fauna, que están extintas y que están representadas ahí. Entonces, para mencionar esto, que la relación con las serpientes y la humanidad es muy antigua y ha variado a lo largo del tiempo. En algunos momentos y en algunas culturas y comunidades han sido muy positivas las relaciones, y en otras pues ha sido un poco más negativa. Pero también varía mucho la especie de serpiente, digamos. Estas comunidades que existían allá, ¿cuáles eran? Y según esas representaciones, ¿qué podemos interpretar de cómo se relacionaban con las serpientes? Ahora, la pregunta que tú dices, pues es muy difícil saber, porque estamos hablando de 20.000 años. No hay registro como que podamos decir que las poblaciones actuales sean las mismas que habitaron Chiribiquete hace 20.000 años. Eso es muy difícil de determinar. Lo que sí podemos decir es que eran poblaciones cazadores-recolectoras, ¿sí? Más allá de saber qué población específica, pues no nos va a dar la información, por más que escabemos darle el nombre a una comunidad que habitó hace tanto tiempo, que no tenía un sistema de escritura. Es imposible. Perfecto. Sin embargo, significado, pues también yo creo que estamos empezando a apenas hacer los análisis del arte rupestre, y todavía no podemos definir claramente qué pueda significar. Emerson, haciendo un paneo por América para vernos más lejos, ¿cuáles son esos símbolos de presentaciones físicas, pinturas, pictogramas más comunes a lo largo de las culturas originales de América, indígenas, ¿sí? Que tú
hayas conocido o que estén documentadas. Bueno, eso es muchísimo. O sea, realmente la serpiente para todos los pueblos de América ha sido muy, muy importante. Y lo hemos reflejado en una enorme variedad de cultura material. Desde las cerámicas, que tenemos, por ejemplo, vasijas donde los bordes de la serpiente hay. Aquí en la Universidad de Santander tenemos una reserva arqueológica que tal vez es la reserva de cerámica más grande de Colombia. Y dentro de la reserva tenemos una enorme colección de copas adornadas por serpientes en los bordes. Tenemos también el arte rupestre que ya hemos hablado, pictogramas, donde también se ven representadas las serpientes. También los vemos, por ejemplo, en las grandes construcciones que hicieron los pueblos de Mesoamérica y de los Andes centrales. También es muy común encontrar en las paredes talladas en piedra las serpientes. Por ejemplo, una de las esculturas más famosas de los pueblos de Mesoamérica es la Coatlicue, que es una diosa náhuatl que Coatlicue indica la falda de serpientes. Y es muy impresionante porque uno la ve y es una representación antropomorfa de una persona, pero en una cabeza que es doble, dos serpientes que se forman la cabeza y la falda está llena de puras serpientes. Y esta Coatlicue además es la representación de la madre tierra. Entonces para estos pueblos la madre tierra es una serpiente en dos cabezas. Y curiosamente, y acá puede generar un poco de escozor para algunas personas, pero la antropología ha demostrado que el culto de Coatlicue se va a sincretizar con el catolicismo y va a derivar en gran medida en el culto a Guadalupe. Entonces eso es clave poderlo señalar acá, que esa conexión entre Coatlicue y Guadalupe, los más creyentes ya problemático, pero hay estudios de que revelan esa relación. Emerson, muy interesante toda esta información y quisiera que puntualizáramos en algo que me llama mucho la atención y es, continuando con estos simbolismos, algo que nos exprese un poco la relación de estas comunidades, de estos pueblos originarios con la naturaleza, cómo lo veían, eran importantes, les temían. Háblanos un poco sobre esta relación estrecha entre las comunidades y las serpientes. Muy bien. Algo que es muy importante que he notado como investigando y leyendo un poco más sobre el asunto y hablando con las mismas comunidades, y es que no todas las serpientes tienen el mismo valor. Yo no soy biólogo, pero digamos que lo que he podido identificar hay 4 tipos de serpientes que tienen valores diferentes. Una es como la más llamativa, la que más podemos encontrar, que son esas grandes serpientes como la boa y como la anaconda. El anaconda, sobre todo en la zona amazónica, que están muy asociadas al origen de la vida, que son las encargadas de, por ejemplo, la anaconda en el Amazonas es la que va a dar vida a muchos de los pueblos indígenas. En algunas versiones ella va vomitando a las diferentes poblaciones y le va asignando sus territorios. En otras es una gran serpiente canoa que también distribuye cada pueblo donde debe habitar. Y eso se puede ver en lo que se llama, por ejemplo, para el pueblo taiwano, se llama la anaconda remede. Pero también las boas suelen tener una valoración muy similar. Entonces vamos a encontrar boas que también se asocian al origen de la vida, al agua, dentro de todas las tierras bajas, ¿no? Entonces en el Caribe, en la Amazonía, siempre vamos a encontrar esto y vamos a encontrar muchas boas en contextos arqueológicos, que también es muy importante resaltar. Por otro lado están las serpientes cascabeles, que entre las serpientes cascabeles vamos a ver que están más asociadas a temas chamánicos. También la anaconda también se asocia mucho a lo chamánico porque además ella se convierte en la Vía Láctea. Entonces cuando lo que llamamos la Vía Láctea, que se asocia como a la leche, para ellos es el camino de la serpiente que se vuelve estrellas y al despegar de la Tierra se vuelve todo este universo de estrellas, que es bien bonito, ¿no? Porque también es algo muy común y es que las serpientes van a representar la unión entre el mundo de arriba, el mundo de abajo y el mundo del medio, porque las serpientes tienen esta idea de que son de agua, son de tierra y como brincan y están en los árboles, se asocian también al cielo. Increíble, Emerson. Estas historias realmente inspiran y nos hacen ver las serpientes de una manera, incluso como lo veían estos pueblos originales. Ahora quisiera mostrarte algo, Emer. Hace unos días con el equipo estuvimos en un lugar de Colombia en donde antes existió una etnia, la etnia Guani, y allí ellos dejaron plasmada una historia y algunos pictogramas que hacen referencia a su relación con las serpientes. Entonces quisiera mostrarte este trabajo que hicimos. Vamos a verlo.
Nos trasladamos a la vereda San Rafael en el municipio de Los Santos, en Santander. Aquí en el cañón del Chicamocha, en los mantos rocosos de este lugar, nos encontraremos con Nelson Ramírez, un guía experto en la cultura guane, quien nos hablará de los pictogramas, de los guanes, las serpientes y en general la biodiversidad de este lugar. Hola Nelson. Hola Fernando. ¿Cómo estás? Un gusto conocerte. Muchas gracias por recibirnos acá en tu territorio. ¿Desde hace cuánto tiempo has venido explorando esta región? Pues llevo más de 25 años como investigando la cultura guane y me interesé por este tema fue por mi abuelo y mi papá que nos contaban sobre los matachos. Para ellos esto no eran matachos más no pictografías y por ello fue que llegamos a estos lugares también y lugares como especiales esta zona, San Rafael. Cuando ellos venían por acá a este lugar a cazar, porque mi abuelo y mi papá se criaron en esta vereda, en San Rafael, él nos hablaba de unas pictografías que son los soles y nos hablaban de otro que son matachos como ranas. Y sí los encontramos una vez, que los soles es la parte de abajo, donde hay como unos sellos, y las ranas esta parte de acá y la pictografía en verde que llamamos nosotros la bailarina, que es el único lugar donde se encuentra pictogramas en verde, acá en San Rafael. Entonces todo lo que ellos nos hablaban cuando, digamos, de lo que cazaban, sí se representan como esas imágenes en diferentes lugares de pictografías. Digamos, lo que ellos dibujaban en su día a día era lo que veían. Entonces es muy fácil encontrar uno como serpientes acá por la zona. Se encuentra como la falsa coral y las que nosotros llamamos como bejucas, que se encuentran en los arbolitos. Y acá sí se puede ver como una representación de dos colores, que es un ocre y un blanco. Y a veces la coral tiene también esos dos colores. De pronto ellos la vieron así y por eso la plasmaron acá. Y es que es impactante estar en un lugar transitado por los guanes hace miles de años. Aves, anfibios, reptiles retratados. Aún hoy en día encontramos vestigios de lo que fueron los modelos naturales que ellos usaron para expresar su sentir con la naturaleza. Entonces preguntémosle a nuestro invitado qué piensa de la relación de los guanes con la fauna. Muy bien, muy interesante. Y algo que a mí como antropólogo social me encanta es también ver la manera en que las personas se apropian del patrimonio arqueológico, lo interpretan, lo reinterpretan. Y más las personas del mismo territorio, ¿no? Porque muchas veces también resuena con sus imaginarios, sus vivencias, sus realidades. Y esta idea de asociar las serpientes al agua y a la fertilidad, es, como les había dicho, ya en los Muisca, que es un pueblo muy cercano a los Guane, tenemos el mito de Bashue y Bochica, donde sabemos que ellos se transforman en serpientes. Y es que la serpiente para estos pueblos, digamos de la familia Macrochifcha, es decir, pueblos que hablan lenguas chifchas, como el Muisca, como los Guanes, como los Uwa, siempre la serpiente es asociada al agua, a la fertilidad. Y por eso lo que yo les comentaba en las copas de la cultura guane, que tienen un borde de serpiente, pues la copa se asocia al agua y la serpiente, entonces al estar asociada al agua, pues está ahí conectada. Lo mismo pasa con las ranas. Siempre que vemos vasijas asociadas al agua, vamos a encontrar representaciones de ranas y serpientes por esa asociación con el agua y la fertilidad. Y aquí lo quiero conectar con una idea que todavía está muy presente en los campesinos actuales, y es que para muchos campesinos existe la madre del agua, que es una serpiente que habita principalmente los cuerpos de agua, las lagunas, y que muchos campesinos, como la gente del León Dormido, el Río Negro... Pero espérate un momento, porque ya te voy a preguntar sobre la relación actual de las personas o de las comunidades con las serpientes. Quisiera cerrar esta parte de las culturas originales, pues con un mensaje que me queda a mí, por lo menos que no soy un experto en el tema antropológico, y es una tendencia positiva hacia la serpiente relacionada con fertilidad, con cuidado de la naturaleza, con nacimientos de agua, con cambio, con renovación. A partir de que las serpientes cambian su piel, ellos lo interpretan como trascendencia, como cambio para cosas positivas. Ahora, hoy en día
me doy cuenta por mi experiencia, por los lugares que visito, que las personas del campo, no digo que todas, pero una gran mayoría, tienen una percepción muy negativa hacia las serpientes. Entonces quisiera preguntarte sobre eso que venías hablando. ¿Cómo ven las personas del campo, de la ruralidad, las actuales comunidades, el mundo occidental, cómo ven hoy las serpientes? Algo que me faltó mencionar antes y quisiera como aprovecharlo es que no hablamos de las serpientes venenosas. Y es que esas sí suele tener una representación un poco más negativa, inclusive en el mundo indígena. ¿Sí? Las que son más positivas son las que no son venenosas. Boas, anacondas, cazadoras. Mientras que las serpientes venenosas sí tienden a tener un poco más de un carácter negativo. Esto es importante como mencionarlo dentro de los indígenas. Inclusive cuando por obligación se ven obligados a matar a una serpiente, muchas veces los indígenas tienen que pedir permiso o tienen que como compensar. Inclusive las serpientes venenosas, que son vistas como una amenaza, ellos dicen que si matan a una serpiente venenosa y no se hace una compensación, es decir, no sé, como un pagamento, el espíritu de la serpiente venenosa va a llegar a matar a un familiar de ellos, va a hacerle daño a un familiar de ellos. Entonces, aunque no es una misma relación con las otras, sí hay un respeto y no se le puede matar. Entonces, se mata cuando ya es un caso extremo. Y hay otras que se comen, también es importante. Muchos pueblos indígenas comen serpientes, pero todo boas, comen muchas boas. Ahora, el cambio, yo creo que el cambio empieza a suceder pues con la llegada de los europeos, ¿no? Nuestros campesinos tienen una idiosincrasia que es una mezcla de elementos indígenas, de elementos europeos que llegan acá y también en algunas regiones del país elementos africanos. En África también vemos, como ya decimos, de Egipto, pero también la parte subsahariana de la religión yoruba, tiene una representación muy positiva de la serpiente. La serpiente se ve asociada a la eternidad, se ve asociada a los ciclos de cambio, como tú decías ahorita, por el cambio de la piel. Pero entonces, ¿dónde viene esta representación de la serpiente negativa? Y esa representación de la serpiente negativa va a llegar principalmente con la cristianización. Inclusive en Europa, si uno mira la idea de las serpientes en los pueblos nórdicos, en los pueblos griegos, romanos, en los pueblos celtas que habitaban Europa antes de la cristiandad, en general hay una visión muy positiva de la serpiente, pues la serpiente se ve como el caos necesario que hay que vencer, pero no es algo que represente la maldad. Cuando llega la cristiandad se empieza a cambiar esta imagen, ya no tan divina, no tan sagrada. Por ejemplo, la idea de Cernunnos, que es un dios celta con 2 serpientes en la mano, una posición de meditación, pues se cambia con la idea de lo demoníaco, en gran parte pues en contraposición a esas ideas paganas de las otras religiones. Y eso nos llega acá. Entonces eso nos hace asociar a la serpiente con el diablo, la serpiente con la tentación, la serpiente con el pecado, y eso obviamente pues va a calar en los indígenas y que se van cristianizando y la población campesina que tenemos hoy en día. Pero lo que he notado también es que sobreviven todavía en algunas parituras, en los más ancianos, como dicen en santurbanos antiguos, todavía sobrevive esta idea de hay serpientes que están asociadas a las madres de agua, a los cuerpos de agua, y que si se matan se puede secar el cuerpo de agua. Es decir, a pesar de que viene una información o un contenido de otros países que obviamente tiene una tendencia negativa, hay herencias culturales desde los pueblos originarios que hoy en día, por ejemplo, la población campesina mantiene. Sí. Cuéntanos un poco sobre eso que hablabas de esa percepción positiva, por ejemplo, relacionada con los cuerpos de agua. Sí, eso es bien interesante porque además es un imaginario que vamos a encontrar en todos los Andes, desde Venezuela hasta Argentina, y que tal vez la mejor expresión es la de Yacumama, que es en quechua. Yacu significa agua y mama es madre, entonces la madre de agua, que literalmente así me lo han nombrado en León Dormido de Río Negro, me lo han mencionado en Santurbán, me lo han mencionado en Cachirí, en Betas, en varios lugares donde he hecho trabajo de campo, hablan de la serpiente, la madre de agua. Y la madre de agua se supone una enorme serpiente que es la que guarda ese cuerpo de agua, sobre todo lagunas. Y esa serpiente se muere, el cuerpo de agua se va a secar. Entonces ellos tratan de no matar esas serpientes grandes que ellos asocian a la madre de agua. Entonces eso es bien, bien interesante. Pero hay otras que, sobre todo lo que son las venenosas, lo que son las corales y la toalla X, esas no la perdonan. Cualquiera que ven la van matando. Emerson, realmente interesante toda esta información. Hay mucha tela que cortar respecto a la relación de las personas y las serpientes. Y para cerrar, quisiera que nos comentaras algo relacionado con lo siguiente. ¿Consideras que el conocimiento
es el antídoto que necesitamos para mejorar nuestra relación con las serpientes? Bueno, gracias por invitarme a este espacio. Y yo creo que sí. O sea, definitivamente creo que sí, el antídoto es el conocimiento. Tanto el conocimiento de antes, volver al conocimiento de antes, recuperar los saberes, esas relaciones que tenían tanto los indígenas de antes y los actuales, como los campesinos de antes que se están perdiendo cada vez con las nuevas generaciones, donde podemos observar que hay una relación de mayor respeto hacia las serpientes, tanto a las que consideran sagradas, asociadas a la abundancia, la fertilidad, la protección del agua, al agua en sí misma, como aquellas que pueden ser vistas más como una amenaza, pero que a pesar de que las ven como amenaza, hay que respetarlas. Si no mata una serpiente venenosa, hay que hacer un pagamento, se mata solamente en el extremo, cuando no se puede hacer nada para evitarlo, y eso es clave. Pero también por otro lado tenemos que hacer más estudios. Nos falta estudiar con mayor profundidad las relaciones que tienen nuestros campesinos con las serpientes, los imaginarios, poder llevar ese conocimiento a otro nivel donde ya no nos quedemos con las serpientes en general, sino que empecemos a identificar esas relaciones, esos usos, esos significados que le dan a cada una de las especies de serpientes que tenemos en el territorio. Ese es el reto que tenemos desde la antropología en diálogo con la biología y yo creo que hacia allá tenemos que apuntar. Emerson, del programa de antropología de la Universidad de Santander. Muchísimas gracias, muy interesante este tema. Y a ustedes los invito a seguir con nosotros en el camino de la serpiente. En el próximo episodio exploraremos las características que hacen únicas a las serpientes. Nos vemos en el camino de la serpiente.